Paz de Dios, hermanos, bienvenidos nuevamente a Palabra de Paz. Continuamos con nuestra serie La Oración y hoy veremos el trono de la gracia. Hermanos, los cristianos tenemos un lugar muy privilegiado a diferencia del pueblo judío del Viejo Testamento. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos hizo tener el acceso directo a la presencia de Dios, y eso lo hacemos al orar. Por lo tanto, al orar, Jesús nos enseñó que podemos llegar al trono de la gracia. Para que se den una idea de lo que estoy hablando, vayamos allá al contexto, ¿sí? Allá en el segundo templo de Jerusalén, en el tiempo de Jesús. Y este fue construido después del exilio de Babilonia y su plataforma era muy grande. Se calcula aproximadamente que medía unos 10 estadios de fútbol. Y estaba dividido entre el atrio, que era como un centro comercial en el centro de la ciudad, y este estaba rodeado de pórticos. Era un centro de debate, comercio y encuentros. El atrio era un lugar donde se vendían los animales para los sacrificios y también habían casas de cambio de monedas, de esas monedas romanas que cambiaban por los siclos, que era la única moneda que se aceptaba o se permitía como ofrenda ahí en el templo. Y dentro de ese caos o desorden fue lo que le molestó a Jesús cuando reprendió a los mercaderes en el templo. Más al fondo había un muro de piedra y este separaba con fuertes advertencias de muerte al extranjero que quisiera cruzarlo. Este muro representaba lo espiritual y lo terrenal del pueblo de Dios, de los judíos, ¿verdad? Con el resto de la humanidad o los llamados gentiles. Ya más adelante había un patio llamado el patio de las mujeres, que no era solo para las mujeres, pero sí era el lugar hasta donde ellas se les permitía llegar. Y aquí es donde Jesús miró a esa mujer ofrendando todo lo que tenía, y donde también Ana y Simeón conocieron a Jesús cuando era bebé. Después estaba otro patio, al cruzar la puerta de Nicanor, el atrio de los israelitas. Y este era solo para los hombres judíos en el estado de pureza ritual, ¿sí? Esos judíos íntegros y de buen testimonio. Ahí estaba el altar del holocausto. Ya en esa estructura subían los sacerdotes para sacrificar a los animales y su fuego nunca se apagaba. También estaba una fuente circular de bronce llamada abarco, donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos y también sus pies obligatoriamente antes de entrar al santuario. Ya en el santuario, que era el lugar donde solo los sacerdotes podían entrar, ahí estaba un gran candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Después de ahí estaba el velo, que es donde quiero llegar con esta explicación, ¿verdad? El velo del templo se dice que tenía de grosor una mano, casi 20 centímetros de alto, metros, 20 metros de alto, y estaba tejido con 3 colores: azul, que representaba el cielo y lo divino, el púrpura, que representaba la realeza, y el rojo carmesí, que representaba la sangre o sacrificio. Así que la divinidad, la realeza y el sacrificio se representaban en esta pieza. Este enorme velo era una misma pieza de bordados. Ahí había querubines bordados y esos ángeles guardianes que fueron pues puestos a la entrada del Edén, ¿verdad? Para impedir el paso. Entonces el mensaje del velo era un grito silencioso o un aviso contundente para que el que quisiera profanar el camino a la presencia de Dios no se atreviera a hacerlo, ¿verdad? Era un aviso de prohibida entrada para todos los gentiles, para las mujeres judías, para los hombres judíos y para los sacerdotes, a excepción del sumo sacerdote, el cual podía entrar ahora sí que solamente un día al año, ¿sí? El día del perdón y del arrepentimiento, mejor conocido como el Yom Kippur. ¿Y qué había detrás de esa cortina, hermanos? Atrás de ese velo que era tan sagrado, tan peligroso y exclusivo, ¿verdad? De cruzar.
pues ahí estaba el lugar santísimo, ¿sí? Y el lugar santísimo era un cubo perfecto, ¿verdad? Un cuadrado perfecto eh, eh, en la oscuridad y en el silencio absoluto. En el primer templo, el rey Salomón aquí, en este cubo o cuarto, se guardaba el objeto más legendario de la historia de Israel, el arca del pacto. Y aunque ya en la época de Jesús, en el segundo templo, se había perdido esta arca, este espacio seguía siendo el epicentro de la santidad. El tabernáculo, hermanos, estaba dividido en 3 lugares. El primero era el atrio, que representa nuestra carne. El segundo, el lugar santo, que representa nuestra alma. Y el lugar santísimo, que representa a nuestro espíritu. Y ahí estaba el arca del pacto. Ahí era donde se sentía la presencia de nuestro Dios, donde bajaba la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Hermanos, para el que no lo sabe, el arca original era un cofre de madera de acacia, sí, una madera común del desierto, simbolizado una vez más la humanidad, ¿verdad? Estaba recubierta pues de oro puro, de oro macizo, por dentro y por fuera, y fue un símbolo de su divinidad. Dentro había 3 objetos que eran un memorial o recordatorio del fracaso de Israel, las tablas de la ley que se habían roto, una vasija con el maná del que se había quedado en el desierto y la vara de Aarón que floreció recordando su rebelión, ¿verdad? El arca, hermanos, contenía la evidencia de la santidad perfecta de Dios y del pecado constante de su pueblo. Pero la parte más importante puede que sea su tapa de oro macizo, el propiciatorio, conocido como el trono de la misericordia. Sobre ella estaban 2 querubines de oro que se miraban el uno al otro con sus alas extendidas y sus rostros inclinados. Por lo tanto, este cuarto estaba deshabitado casi siempre, pero una vez al año solamente el sumo sacerdote entraba y rociaba la sangre de un cordero sacrificado sobre esa tapa. Y en ese momento, la justicia de Dios, en lugar de ejecutar la sentencia y la ley, o lo que la ley exigía, pues exigía esa sangre fruto de ese cordero sacrificado para el perdón del pueblo judío. Y así la misericordia de Dios cubría el pecado del pueblo por un año más gracias a ese sacrificio de ese animal. Y aquí vemos a lo que se refería Pablo siglos después, ¿verdad? Cuando llamaría a Jesús nuestro propiciatorio, otro trono de la misericordia. Aquí está la clave de toda la historia de lo que yo les quería informar, porque hay un momento que lo revela todo, hermanos. Sí, ese viernes, un viernes por la tarde en que Jesús es crucificado a las afueras de la ciudad y en el mismo instante que muere, ¿verdad? Ese enorme velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo, pues se rajó, ¿verdad? Se partió en 2. Y el detalle que lo cambia todo es que se rajó de arriba hacia abajo. No fue un hombre el que lo partió, obviamente fue Dios, ¿verdad? Desde el cielo. En el instante que el sacrificio perfecto fue aceptado, la muerte del Cordero de Dios, o sea, Jesús, el Mesías, nuestro Salvador, ¿verdad? Él fue el Cordero que fue sacrificado en ese momento. Por lo tanto, esa barrera que por siglos había separado a la humanidad de la presencia de Dios, ahora tenía el libre acceso a el lugar santísimo. Podemos imaginarnos eso, hermanos. ¿Qué pensarían o sintieron los sacerdotes en ese lugar, en ese momento? Al oír ese fuerte sonido de quejido, cuando se estaba rasgando y ahora sí que se rasgó ese velo pesadísimo, gigantesco, grueso, ¿verdad? ¿Qué sonido tan fuerte pudieron haber escuchado ellos de repente? ¿Cuál sería su sentir de ellos? Por primera vez en la historia, la luz entrando y exponiendo
el lugar santísimo ante sus ojos, ¿sí? Y no solo lo de los sacerdotes, sino los ojos de todo el mundo. El camino a la sala del trono que había estado cerrado por siempre ahora estaba abierto de par en par para cualquiera, ¿sí? Cualquiera que se acercara a través de Jesús. La carta a los hebreos lo confirma, hermanos, nos dice que tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y Él abrió el acceso gracias a su sacrificio en esa cruz. Ahora sabemos que aquel templo, ¿verdad?, de piedra, tristemente fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y hoy solo queda un muro de su plataforma, y es el famoso muro de los lamentos. Para nosotros los cristianos ya no importa ese viejo sistema de sombras, ¿verdad? Porque la realidad es que el templo al cual nosotros debemos de acercarnos ya no es un edificio. Dios no habita en un lugar hecho por manos de hombres. Y la revelación dice que si ponemos nuestra fe en Cristo, somos justificados a través de Él. Y el Espíritu Santo pues entrará en nosotros, porque nosotros somos ahora el templo. La presencia de Dios que habitaba aquel cuarto en el lugar santísimo, ahora habita con nosotros en nuestros corazones, en lo que ahora sí, en los que hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos ese pase libre a Dios cuando oramos, ¿sí? Ya no hay esos obstáculos del ritualismo, de la religiosidad y la tradición judaica. En resumen, hermanos, el atrio estaba, en el atrio estaba el altar del holocausto. Y ahí se hacían los sacrificios de animales para quitar o tapar los pecados del pueblo. Nosotros ya no hacemos eso, porque Jesús ya hizo el sacrificio por sí mismo en la cruz y pagó por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo vemos en los siguientes versículos. Si gustan anotar, es Primera de Pedro 1:19, Primera de Juan 1:29, Isaías 53:7, Apocalipsis 5:6, Apocalipsis 3:8, Apocalipsis 21:22. Estos son algunos de los versículos que nos muestran que Jesús fue el Cordero sacrificado para que nosotros pudiéramos tener el paso libre, por así decirlo, a la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y por qué mencionar esto? Pues porque debemos ver el privilegio que ahora tenemos en Cristo, que gracias a ese sacrificio, nuestra posición como hijos de Dios es que tenemos el pase directo al lugar santísimo, al trono de la gracia. Hermanos, tenemos total libertad para buscarlo en todo momento, ¿sí? Los invito a que analicen este privilegio, a que hagan conciencia de ello y así acercarse a Dios sin miedo. Los invito a orar, a buscar a nuestro Dios con la libertad que Jesucristo nos dio en la cruz. Ya no hay velos, ya no hay muros, ya no hay templos inaccesibles de piedra. Sí, ahora tenemos la plena libertad. Es solamente cuestión de que nosotros tomemos la decisión de buscarlo. Bien, así, hermanos, hemos llegado al final de esta breve explicación de este privilegio que ahora tenemos nosotros como cristianos, ¿verdad? Espero que puedan compartir este video con sus amigos y contactos, que ahora sí denme un me gusta, también dejen algún comentario que me deje saber su opinión, sus sugerencias, y para ver si les gusta esta serie sobre la oración, hermanos, sí, sería muy, muy bueno leerlos para mí, la verdad. Nos vemos el próximo video y pues paz de Dios para todos ustedes. Hasta luego, hermanos.